Buen día, Honduras. ¿Cuáles serán los impactos que tendrá la reforma tributaria en la economía y particularmente en la producción de alimentos? Hemos invitado esta mañana a nuestro foro de TV Azteca Honduras a dos expertos, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, don Guillermo Cerritos, y al economista y secretario del Consejo Hondureño del Colegio Hondureño de Economistas, don Nehemías López. Don Guillermo Cerritos, bienvenido al programa. Buenos días, es un gusto tenerle aquí. Muchas gracias, don Darío. Un honor estar invitado a su programa y estamos a la orden para poder aportar opiniones, observaciones, sin ningún ánimo de confrontar, sino contribuir a un análisis que nos lleve al beneficio de la colectividad, de todo el país, de los productores. Muchas gracias. Economista don Nehemías López, es un gusto tenerle aquí. Muchas gracias, don Darío. Gracias por la oportunidad que le da el Colegio de Economistas a venir a debatir sobre estos temas tan importantes para la economía del país. Le agradezco muchísimo. Don Nehemías, ¿cuáles serán, en términos generales, los impactos que tendrá el proyecto de ley, obviamente ya convertido en legislación, de reformas tributarias que ha planteado el gobierno? Bueno, hay una serie de impactos. Hay varias reformas que se plantean. Una de las principales reformas es a la Constitución de la República, donde se agrega el principio de progresividad en el sistema tributario. ¿Qué quiere decir que un sistema tributario sea progresivo? Que de los ingresos tributarios como tal, la mayor proporción de impuestos provengan de los impuestos directos, es decir, impuestos sobre la renta e impuestos a la propiedad. Actualmente tenemos un sistema tributario regresivo, es decir, la mayor cantidad de impuestos de la nación provienen de los impuestos indirectos. ¿Cuál es el problema que provengan de impuestos indirectos? Que los impuestos indirectos no reflejan la capacidad que tenga un contribuyente, su capacidad de ingresos para pagar. Es decir, usted va a un supermercado, usted compra un producto que vale 100 lempiras, a usted le cobran el 15% de esos 100 lempiras. Independientemente usted gane un salario mínimo o gane 10, 20 o 30 salarios mínimos. Entonces, esta reforma lo que busca es que el sistema tributario sea como tal más progresivo, que paguen impuestos los que generan más ingresos en el país. ¿Hasta ahí está bien? Está muy bien la reforma, solamente que solo agregando en la Constitución de la República el término de progresividad, no vamos a convertir el sistema tributario en progresivo. ¿Qué es necesario hacer? Es necesario el fortalecimiento de la institucionalidad. ¿Por qué el impuesto? ¿Por qué los países subdesarrollados la mayor proporción de impuestos descansa como tal en los impuestos indirectos? Porque son más difíciles de evadir. Usted va a comprar, a usted no le van a preguntar, ¿va a pagar el impuesto sobre venta o no lo va a pagar? En cambio, los impuestos directos, usted hace su propia liquidación. Entonces, es necesario, además de todas estas reformas, fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer la institucionalidad como tal del Estado de Honduras. Además de la reforma constitucional para plantear la progresividad de los impuestos, ¿qué otras reformas incluyen este paquete de cambios tributarios? Otra reforma es el cambio del principio de renta territorial que tenemos actualmente al principio de renta mundial. Este principio lo teníamos antes del 2017, con la entrada en vigencia del actual Código Tributario del Decreto 170-2016, se hizo el cambio. Pero ¿por qué se hizo ese cambio? Básicamente porque la normativa de ese momento, que es el Código Tributario anterior, no establecía que se podían utilizar como crédito los pagos que se hacían en el extranjero. Ahora, la norma tributaria, la actual, sí va a establecer ese mecanismo de todos los pagos.
si usted es residente en el país, todos los pagos que realice en el extranjero por ingresos que usted pueda percibir en el extranjero, los va a poder utilizar como créditos en el territorio nacional. Es muy importante para entender este principio de renta mundial, que es el principio de la fuente y que es el principio de la residencia. El principio de la residencia como tal está vinculado a que usted va a pagar sus impuestos en función de su domicilio, su residencia. Independientemente usted genere ingresos en el territorio nacional o fuera del territorio nacional. Según las autoridades, esta normativa, este cambio solo va a afectar a 503 familias que generan más de 100 millones de lempiras al año. ¿Usted eso lo mira bien? Es bien, la mayoría de los países tienen este sistema de renta mundial. No obstante, la administración tributaria, aduanera y la Secretaría de Finanzas tienen que fortalecer los sistemas de control, porque un sistema, ese es el problema de los sistemas de renta mundial, que tenemos que tener mucho control, y dentro de las reformas también se plantea aprobar un convenio para poder compartir información y recibir información de aproximadamente 146 países. ¿Cómo se puede atajar el riesgo del doble tributo? Del doble tributo, con los sistemas se firman convenios para evitar la doble tributación. Los convenios, los mecanismos y sobre todo tener sistemas robustos de información para tener un control adecuado. ¿Queda algún detalle por mencionar de las reformas que incluye este paquete de medidas? Bueno, las reformas como tal también plantean la eliminación de todos los regímenes fiscales, dentro de ellos CIP, RIP, reformas al artículo 2 del decreto 119 de 2016, que es el que afecta a la parte de agroindustrial como tal. También se crean dos regímenes, las zonas francas, y se crea el régimen RINDE, que ahí hay que hacer un análisis de qué beneficios se está otorgando en función de los regímenes fiscales ya existentes. ¿Cuál es el impacto en la agroindustria concretamente? En la agroindustria tenemos que analizar qué productos como tal ya no van a estar exonerados como tal. Primero, ¿cuál es la decisión del gobierno en el proyecto? La decisión es derogar el artículo 2 del decreto 119 de 2016. ¿Qué implica eso? Implica que ahora, cuando usted compre o importe, ya no va a estar exonerado del impuesto sobre venta, y por el impacto como tal es, si ese impuesto lo llevamos al costo, al final va a aumentar esos insumos, y ese insumo va a ser trasladado al productor. Director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, don Guillermo Cerritos, ¿cuál es la interpretación que hacen en la Federación sobre esta propuesta del gobierno? Sí, bueno, coincido bastante con Nehemías, y me gustaría darle lectura al artículo 2. Sí. Para que tengamos el contexto. Desde luego. ¿Qué es lo que realmente se vería afectado? Así es. Bajo esta nueva propuesta de ley? Es pertinente. Léalo, sí, como que usted fuera el secretario del Congreso, digamos. Gracias, don Darío. Bueno, el artículo 2 se exonera del pago del impuesto sobre ventas a la persona natural o jurídica en la importación o compra local de maquinaria, equipo y sus implementos, sus accesorios y repuestos, equipos y materiales de riego, sistemas de riego para agricultura, material de limpieza industrial, empaque y envases, que intervienen directamente en el producto agroindustrial final comercializable, incluyendo los que se utilicen en la producción agroindustrial de especies mayores y menores, como ser bovinos, porcinos, acuícolas, avícolas y de peces, de acuerdo con la capacidad económica del obligado tributario. ¿La idea del gobierno en el proyecto es reformarlo o meterle el tractor de una vez? La idea es derogarlo. El artículo 16, en el inciso 8,
de la propuesta en sí, ellos proponen la eliminación de los beneficios otorgados por este artículo que le acabamos de dar lectura. ¿A qué obedece esa reforma? Bueno, realmente nos extraña porque el espíritu de la ley o de la propuesta es la generación de empleo. Y el sector agropecuario, agroindustrial, generan más de 1/3 de los empleos de la población económicamente activa en Honduras. Al quitarle nosotros, digo nosotros como, como sociedad, sector, digamos. O al perder nosotros estos beneficios, prácticamente el campo se está quedando sin incentivos. Al menos en estos aspectos que están contemplados en el artículo 2. A ver, pongámoslo mucho más claro de lo que usted ya lo ha explicado. Sí. ¿De qué impuestos están exentos los trabajadores del campo, los inversionistas del campo? Sí. Bueno, depende. Los productores independientes o personas naturales, si van ahorita a una agropecuaria a comprar semillas, sean nacionales o importadas, fertilizantes, que son totalmente importados, agroquímicos, que son prácticamente todos son importados, ellos ellos están exentos. ¿Es correcto, Nehemías, el concepto? Ellos están exentos, es decir, no tiene él que hacer un proceso administrativo para demostrarle a la tienda o al proveedor de que él no debe pagar el impuesto sobre venta. Por lo tanto, pues es automático. Sí. Ese se mantiene. Y lo reiteramos y sabemos que eso no hay ninguna trampa hasta el momento, pues que nosotros, perdón la expresión, que pudiera poner en riesgo esto. Así es. Que sumados esos 3 rubros representa, con los efectos que hemos tenido de la pandemia y guerra y todo lo demás, el año pasado representó que la empresa privada se sacara $500 millones para asegurar esos tres rubros o esos 3 insumos que son básicos. Sí. Ahora, ¿qué pasaría ahora? Si la persona natural va a un dispensador, a un distribuidor de maquinaria, equipo, él ya no le va a poder exonerar, ¿es correcto, Nehemías? Del impuesto sobre venta a equipos, a maquinaria, a sus accesorios, es decir, sus repuestos también van incluidos. Las llantas de un tractor van incluidas, todo eso va incluido, es decir, ya la maquinaria sería sujeta del impuesto sobre venta como lo es en el caso de maquinaria para construcción actualmente. Obviamente que esto, una persona que no tiene un tractor, porque hay muchos productores que no tienen un tractor, pero en su comunidad hay un prestador de servicios de mecanización agrícola, le va a tener que aumentar el costo de ese servicio de mecanización, llámese arado, llámese rastreado, llámese sembrado, llámese aplicación o fumigación, porque hay muchas actividades en la producción de un cultivo que requieren el uso de diferentes equipos. Entonces le va a decir, mira, ahora te cuesta más porque yo ya no estoy exonerado. O sea, yo tengo que pagar el impuesto cada vez que voy y compro un repuesto, cada vez que reemplazo mi equipo. De acuerdo. ¿Verdad? Tengo que pagar ese impuesto. Es obvio que el concepto de depreciación en la maquinaria no es un asunto que se deprecia en 1 año, 2 años, es mucho más tiempo. Pero va a tener un impacto directo en el costo. El proveedor de servicios va a tener que recalcular su costo en base a este contexto, donde él ahora paga el impuesto sobre venta. Eso rápidamente para hablar del tema de la maquinaria. Pero, por ejemplo, hasta una simple bomba asperjadora de mochila, de motor, ahí ahora tenemos problemas. Ahí hay repuestos que están exonerados y hay repuestos que no están exonerados. Entonces, más bien deberíamos sentarnos a revisar qué es lo que no está para incluirlo. Pero en este caso, nosotros nos quedaríamos sin ningún tipo de beneficio de exoneración en estas cosas que incluye el artículo 2. ¿Qué otro aspecto? Uno mucho más delicado, los sistemas de riego. Honduras tiene 1.8 millones de hectáreas que pueden ser destinadas para el uso agrícola. De esas, solo 340,000 son susceptibles de riego. De esas 340,000, el país apenas ha alcanzado alrededor de 70,000 con sistemas de riego, o sea, un 22% de esa área. ¿Y el otro 1.500.000 cómo se las arregla? De temporal. Es decir,
tenemos que depender del régimen de lluvias porque no son zonas que tienen una fuente de agua cercana. Anotar con un clavo detrás de la puerta las cabañuelas de enero y calcular cuándo salgo a sembrar con la lluvia temprana o la lluvia tardía. Así es, don Darío. Vimos un país que tiene mayor proporción de suelo forestal. Sí. Tenemos que reconocer esa realidad. Entonces, el poco suelo agrícola que tenemos, susceptible de poder montar un sistema de riego, según las estadísticas que FENAC maneja, y estoy abierto a si alguien me puede corregir, son 340,000 hectáreas. De esas solo tenemos 70,000 irrigadas. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que si el país, la única área que tiene susceptible de regar, hoy por hoy, solo 1 de cada 5 está siendo regada. ¿Las otras 4? Las otras 4, de ahora en adelante, si están pensando en establecer un sistema de irrigación, tendrán que pagar los impuestos de todo lo que requiera ese sistema. La bomba para poder proveer al sistema, la manguera o la cinta, las válvulas, sí, todo lo que requiera. Entonces, desde ahí creo que nosotros pues ya arrancamos con un costo que tendremos que ir depreciando, ¿verdad? Dependiendo de la vida útil digamos, la cinta se usa 2-3 ciclos. Pero ya después del segundo o tercer ciclo pierde eficiencia. Entonces, estos son materiales que hay que estar reemplazando, hay que estarlos renovando. Sí. Entonces, en ese sentido, me parece que mandamos un mensaje al sector que tiene la mayor parte de pequeños contribuyentes con un impuesto. Porque hoy por hoy usted encuentra sistemas de riego de 1 manzana, de 2 manzanas. O sea, no estamos hablando solamente de grandes operaciones que tienen 100, 200, 300. Claro. Hay productores pequeños que tienen fuente de agua y aspiran, desean tener un sistema de riego. No sé realmente cuál va a ser su reacción ahora que él tenga que pagar impuestos cada vez que necesite comprar cinta de riego, cada vez que necesite reparar su sistema de riego. ¿Hay algún punto de esta tenebrosa lista que se le haya quedado sin mencionar? Bueno, todavía falta el tema de los empaques. Cada vez que usted compra un pollo, vamos a omitir las marcas, viene un empaque. ¿Qué le permite ese empaque? Garantizarle a usted la inocuidad de ese alimento. Desde luego. ¿Verdad? Sí. En ese sentido, esos empaques hoy por hoy están exonerados. ¿Qué pasaría si ya no lo están? La reforma tributaria plantea eliminar la exoneración. Sí, todo lo que tenga que ver con empaques de uso agroindustrial. Sí. En ese sentido, todo lo que se empaque y dice de qué origen, que casi todos los alimentos vienen empacados. Correcto, pues va a tener que pagar el impuesto. En ese sentido, se va a volver más caro. ¿A quién tenemos que trasladarle ese costo? No hay otro camino. No hay otro camino. Entonces, yo creo que me parece que lo interesante de esta propuesta es que daba la oportunidad para poder enriquecernos todos, SAR, CEFIN y los sectores, y revisar. Y poder tal vez sensibilizar, no sé si la palabra es correcta, o concientizarles a ellos de por qué sí, de por qué no, y poder tener pros y contras que dieran un balance correcto para no tener un rechazo total de la ley. Tratando de entender la intencionalidad que en el gobierno originó esta idea de esta reforma, ¿será porque desde el sector empresarial, agroindustrial en este caso, se ha abusado tanto? Me lo responde después de una pausa, si le parece. Está bien. Vamos a darle la palabra a nuestros anunciantes un par de minutos nada más. Yo creo que en la televisión se debería legislar de alguna manera para transmitir lo que pasa en los foros durante las pausas comerciales. Creo que a veces las conversaciones son más ricas que lo que sale al aire. Sí. No sé, parece que uno habla con más libertad. Es correcto. Se relaja más uno. Tratemos de reconstruir lo que estábamos hablando ahora. Sí. Estaba planteándoles lo siguiente, que probablemente el origen de la iniciativa del gobierno con las reformas tributarias sean los abusos de los distintos sectores que bajo el paraguas de los regímenes especiales
operaban desde el punto de vista empresarial. En cuanto a la FENAC, ¿qué interpretaciones tienen ustedes, director ejecutivo Cerritos? Don Darío, hasta donde yo he tenido acceso en los diálogos que hemos tenido, no solamente con directores de la organización miembro FENAC en COEP, sino de otras áreas, yo lo que veo transversalmente es la posición de que nadie vamos a defender los abusos, nadie vamos a estar de acuerdo con el mal uso de la exoneración. En ese sentido, lo que sí nos preocupa es que a veces hay mensajes que quedan en el aire, pero no son aclarados y generan confusión. Por ejemplo, este Twitter del señor director, don Marlon Ochoa, aquí no conozco y me encantaría conocer, dice, denunció este viernes que en el marco de la socialización de la ley tributaria en Honduras, habría N empresas que bajo el régimen agroindustrial se dedican a importar maquinaria exonerada y venderla con impuestos. Uno que tiene limitado conocimiento tributario, porque la función de uno tiene que ver más con temas técnicos, se pregunta, ok, si el importador cobró el impuesto de algo que entró exonerado, entonces la SAR recibió estos impuestos. Es obvio. Sí, yo se lo preguntaba a Nehemías. Es obvio, ¿verdad? Sí. Pero ¿por qué generar esa confusión innecesaria y que todos sean juzgados como lanas, abusadores o corruptos en este tema? Ok. Sí. Si usted como persona va a comprar y usted no está inscrito en el registro único como persona natural o agricultor en la SAC, el importador no puede darle la exoneración porque usted no está registrado. Tiene que cobrárselo. Entonces, es cierto, hay procesos que hay muchos productores que los desconocen, pero no porque los desconozcan los vamos a quitar. Mejor volvámoslo a lo exento, que sea automático. Si él va a comprar un repuesto de una bomba de mochila, sea manual o de motor, o de un tractor, o de una máquina, pues que se le dé automáticamente. Y en eso estamos de acuerdo. Y aparentemente hay una intencionalidad hacia eso. Dígame la verdad. Sí. Don Guillermo. Ustedes desde la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, ¿creen que debe haber control para evitar abusos? Correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que la FENAC está totalmente de acuerdo, el COEP está totalmente de acuerdo que los controles se ejerzan. Casualmente, respecto a este Twitter, una persona conocedora de este tema me dijo, es bien sencillo, lo que tiene que hacer el SAR, el director del SAR, es reunirse con la directora de franquicias de la Secretaría de Finanzas y Aduanas para verificar lo que se importó versus lo que se vendió. Los números están ahí. Tenemos aquí la dicha de contar en el foro con una persona que es apropiada para referirse al asunto. Don Nehemías López, que es un eminente economista, un hombre muy inteligente, secretario del Colegio Hondureño de Economistas y con una maestría en políticas públicas, es además un exfuncionario del Servicio Administración de Rentas. De Administración de Rentas, SAR. Usted trabajó en el SAR durante algún tiempo. Usted debe entender, mejor que todos nosotros, don Nehemías, que este es un asunto de pesos y de contrapesos, de controles. En ese sentido, ¿cuál es su interpretación sobre las pretendidas reformas tributarias y el papel del gobierno como controlador para evitar los abusos de los sectores empresariales? Bueno, durante el tiempo que estuve en la administración tributaria, nunca se hizo una auditoría a estos regímenes fiscales. ¿Por qué? ¿Por qué no se hizo una auditoría? Era lógico. ¿Para qué le voy a hacer una auditoría a una empresa que al final está exonerada? No voy a generar ningún ajuste adicional. No, partiendo. Pero esa es una idea exclusivamente de recaudación. Exacto, partiendo desde ese punto. No obstante, nunca se había visto las auditorías de cumplimiento. Exacto. Es decir, si este régimen está cumpliendo con lo que establece la ley, está cometiendo abusos, no está cometiendo abusos, entonces ahorita
lo que se está proponiendo es eso, fortalecer la institucionalidad, la coordinación entre CEFIN, el Servicio de Administración de Rentas y aduanas. Hay que invertir bastante en tecnología, porque yo en su momento, CEFIN manejaba su información, aduanas manejaba su información, SAR manejaba su información y no había esa coordinación como tal. Así aislados no funcionan. Así aislados no funcionan y no se pueden hacer auditorías como tal. ¿Cuál es el trámite que sigue un exonerado para importar equipo, por ejemplo, para el campo, para producir maíz, para producir frijoles, para producir arroz, para producir cualquier asunto básico para la alimentación? Bueno, un exonerado como tal, el artículo 16 y 17 del Código Tributario ya le habla que es una excepción y que es una exoneración. Sí. Le dice, la excepción no necesita procedimiento administrativo autorizante. Se goza de oficio en las liquidaciones. La exoneración como tal se tiene que tramitar ante la Secretaría de Finanzas. Por ejemplo, si a este señor le interesa importar equipo, ¿cuál es el trámite? ¿Cuáles son los pasos 1, 2 y 3 que debe seguir? Los pasos es básicamente ir a franquicias aduaneras, ¿sí?, a solicitar la exoneración. Le solicitan una lista de requisitos. La Secretaría de Finanzas, sí, de acuerdo, analiza esos requisitos y si cumple, ¿sí?, con todos los requisitos. Y si califica como contribuyente también, le da como tal la autorización. Exoneración. Sí. ¿Qué sigue después? Después, básicamente, cuando importa, presenta su exoneración. Entonces, de finanzas pasa a desarrollo económico y después pasa a SAR. Que desarrollo económico como tal lo que hace es administrar el régimen. La exoneración la da la Secretaría de Finanzas. Desde luego. Sí, primero usted se inscribe a desarrollo económico, sí, después solicita la exoneración a finanzas y en el Servicio de Administración de Rentas como tal, solo si se es ejecuta. una importación, en aduana sería. Solo se ejecuta. Sí, se ejecuta con la exoneración y entran los productos sin pagar impuestos. Ahora, en las compras locales, usted presenta una orden de compra exenta, que de hecho en este proyecto de reforma se va a eliminar las órdenes de compra exenta. Hay ejemplos de bandidos, ¿verdad?, que se quisieron pasar de listos y que en algunos casos lo lograron, supongo. Hay una serie que, bueno, según la presentación que hizo las autoridades del Servicio de Administración de Renta, hay varios abusos. Nosotros como Colegio de Economistas estamos de acuerdo, estamos en la disposición de poder apoyar al gobierno para que se revisen todos los regímenes, pero que no se eliminen de tajo. Es decir, en el corto plazo no es conveniente la eliminación de todos los regímenes, porque hay particularidades de cada sector. Las particularidades del sector agrario, del sector energético, del sector turismo, que se tienen que analizar uno por uno para determinar si es conveniente eliminarlos de raíz todos los regímenes o no. Porque hagámonos la pregunta, ¿cuántos son los que están abusando? ¿Y por qué están abusando? Están abusando porque no hay un control como tal. Estas medidas extremas de creer que se va a quitar la gripe con serrucharse la nariz termina siendo muchísimo más complicada para la nación entera. Porque se quiere matar un zancudo con un tanque de guerra. Es decir, se está llegando Mire, partamos de una premisa mejor. Castigarlos a todos. Todos estamos de acuerdo en que queremos un país justo. Así es. Todos estamos de acuerdo. Así es. Un país equitativo, donde haya igualdad de oportunidades para todos, donde el talento, el empeño, el esmero de cada uno marque la diferencia de lo que cada quien va logrando en la vida. En eso creo que todos estamos de acuerdo. Y particularmente aspiro a un país mejor desde un escenario de justicia, de oportunidades para todos. Ahí no hay ninguna discusión. Lo que debemos discutir y lo que discutimos en medios de comunicación como este, al hablar de la reforma tributaria que plantea el gobierno, es de ver las cosas con claridad,
objetiva. De acuerdo. Particularmente en lo siguiente. Si hay abusos, el encargado de evitarlos es la ventanilla del gobierno que autoriza esa importación. De acuerdo. Si viene un bandido, por ejemplo, y viene a decir, mire, que porque yo estoy bajo la sombrilla de protección para el turismo y yo tengo un hotel de 100 habitaciones y quiero importar 40,000 televisores, evidentemente este quiere hacer una trampa. Innovación. Pero ¿quién lo autoriza? Es el gobierno, porque el gobierno es el encargado de vigilar el bien común, ya no solo el interés particular de aquel lana que quiere dormirse al sueño, sino de todos los demás, de todos los ciudadanos que con lo que aquel debería pagar necesitan salud, educación, vías de comunicación, seguridad, etcétera, etcétera. En eso creo que debe de enfocarse nuestra responsabilidad como medios de comunicación, que el gobierno cumpla. Pero si el gobierno no cumple con ese papel de vigilante, de auditor y de control, entonces evidentemente siempre habrá quien vaya a desprestigiar un privilegio como este que tiene otro sentido. Y el sentido es estimular y hacer más fácil la producción. Ese es el único comentario que quiero hacer en este programa donde son ustedes los que tienen la palabra. Completamente de acuerdo con usted. Y por ejemplo, si usted nota, yo no opino de otros rubros que no conozco. Por ejemplo, no opino de turismo, no opino del tema de los regímenes que tienen la maquila. Pero en el caso agrícola o agropecuario, la SAC tiene personal capacitado para poder discriminar al ver un listado. Totalmente. Si esto aplica o no aplica. Y la SAC, conozco los profesionales que están ahí, tienen la capacidad de decirle, no, esto no procede, esto sí procede. Y entonces, hay cosas bastante obvias. Correcto. Don Guillermo. Correcto. Hay cosas elementales. Usted como productor de frijoles o de maíz no me puede venir con el cuento de que usted quiere importar un avión de guerra. Exacto. Es decir, es obvio que usted me quiere hacer una trampa. Claro. Entonces el gobierno debe evitarla. Punto. Claro, y necesitamos esos técnicos en la Secretaría que cuando le dan un dictamen a CEFIN tiene que estar seguro que viene de un profesional. Así es. Que está pensando igual que usted y yo por el bien del país. Así es. Entonces creo que cuando Nehemías hablaba de la institucionalidad, vemos que aquí hay la suficiente institucionalidad. Ahora, el respeto de la misma es diferente. Si alguien en SAC dictaminó que lo que yo voy a importar como agroindustrial o como empresario del agro aplica, no tiene por qué venirse fin y decir no lo acepto. O sea, ahí es donde ese respeto debe caber. Y ese criterio. Y al revés. Si dictamina algo que no corresponde, el responsable, el funcionario público, debe responder por eso. Es reparable. Debe responder por eso. Ahora, aterricemos en algunos asuntos finales en esta última parte del programa. ¿Qué repercusiones tendría una reforma tributaria aprobada, así como la ha planteado el Ejecutivo, aprobada en el Congreso? Bueno, para su sector. Sí, para el sector nuestro es muy sencillo. Se paga el impuesto, se recalculan los costos y por ende el productor va a recalcular sus precios. En esto, al final, lo que va a venir es a sumar a ese proceso inflacionario que hemos estado sufriendo, no solamente por factores internos, sino más por factores externos en la producción de alimentos. Está refiriéndose usted solamente a un factor, pero creo que hay más, sin saber más que usted, correcto, don Guillermo, pero percibo que hay un asunto importante que estamos dejando fuera. No solamente es el precio del alimento que voy a encontrar en el mercado al alcance de mi mano, correcto, probablemente no al alcance del bolsillo, pero sí al alcance de la mano, pero otra cosa también es la productividad. Claro. La productividad. Un asunto es que el pollo, el arroz, el frijol, el maíz esté más caro. Otra cosa es el riesgo de que no haya. Sí. ¿O no? Sí. Un ejemplo bien sencillo que tiene que ver con productividad e impuestos. La cinta de riego normalmente tiene un uso óptimo de 2 ciclos, es decir, 2 siembras. Si yo, por evitar ir a pagar el impuesto, vuelvo a usar esa cinta, la eficiencia del goteo de esa cinta se va a ver reducido 20-30%.
Entonces, según yo, me estoy ahorrando, porque la estoy usando 3 veces en vez de 2, o 4 veces en vez de 3, y estoy reduciendo y comprometiendo mi productividad porque mi riego ya no va a ser uniforme. Cuando dice cinta es una especie de manguerita. Sí, es la manguerita que he visto que gotea, ¿verdad? Así entonces, lo entiendo mejor. Se va taponeando, va perdiendo su capacidad, su eficiencia. Desde luego. Yo veo gente comprando cinta usada, por ejemplo, pero al usarla no paga el impuesto, pero compromete la productividad, lo que usted decía. Claro. Yo quisiera mencionar rápidamente, por cuestión de tiempo, otros efectos que vamos a tener. Al subir los precios de los alimentos, como usted bien lo dice, hay personas que tienen la capacidad de comprarlos y otras no. Por ende, se van a reducir las ventas de las empresas que se dedican a la producción de alimentos. Si se reducen las ventas, por ende, se va a reducir el recaudo de impuestos. Entonces, este es un círculo vicioso donde realmente lo que yo estoy haciendo de alguna manera va a ser contraproducente hasta para el recaudo de los mismos impuestos, porque lo que vamos a hacer es empujar a la gente a la informalidad. Y al empujar a la gente a la informalidad, el recaudo se tiene que ver reducido. Un alto en el camino mientras escuchamos a nuestros patrocinadores y les sirvo una cuarta taza de café a usted y la primera a don Nehemías, si le parece. Gracias. Un minuto nada más para un par de mensajes finales. ¿Usted no bebe café? Secretario del Colegio Hondureño de Economistas, si hay en este momento en Manhattan, en Milán, en Londres, en Tailandia, en Australia, de donde esté, un rico con una bolsa de dinero y que diga quiero invertirla y me apetece Honduras, voy a revisar qué condiciones tiene para llevar esta bolsita de dinero a invertirla en Honduras. ¿Qué aspectos revisa ese señor antes de tomar la decisión? Bueno, aquí hay que hablar, y se ha dicho bastante, de cuánto es la inversión extranjera directa de Honduras, que básicamente son 707 millones de lempiras, y que solo El Salvador tiene 48 millones, Guatemala 1.150 millones, Costa Rica 2.549.000. Entonces, hay que analizar primero por qué estos países tienen mayores niveles o menores niveles de inversión. Repítame la cifra de cuánta es la inversión extranjera en Honduras. 707 millones. Es solo con El Salvador tiene 48 millones de dólares como tal. Un inversionista va a venir y va a analizar el Estado de Derecho, y en el Estado de Derecho Honduras se ubica en la posición número 121 de 140 países. Nada de qué sentirnos orgullosos. ¿Y qué analiza el Estado de Derecho? La separación de poderes, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia penal. No siga que nos va a hacer llorar. Estamos aplazaditos en todo eso. También viene y analiza cuál es el costo de la energía. Sabemos los problemas que está pasando la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Nosotros tenemos el costo básicamente 0.20, solo Nicaragua tiene 0.21 en la tarifa industrial. Analiza el costo de la mano de obra. No queremos competir con mano de obra, queremos que nuestros trabajadores tengan salarios dignos. Entonces, Costa Rica como tal es el que tiene $696, después sigue Honduras con 493, el costo de la mano de obra. Ahora, no queremos competir con el tema de mano de obra en el pago de salarios de nuestros trabajadores como tal, pero sí tenemos que competir con qué tan educados están nuestra población. Tengo entendido que son 2.7 en promedio de años escolares que tenemos, entonces tenemos que trabajar también bastante en ese aspecto. El índice de competitividad, tenemos el
el índice de competitividad funciona. Si es menor el dato, somos más competitivos. En este caso, Costa Rica tiene 62, Guatemala 98, Honduras 101, El Salvador 103. También se analiza el riesgo país. El riesgo país como tal solo está por arriba El Salvador. Honduras en este caso tiene 5.38 de riesgo país. Entonces son todos estos elementos que Honduras, que un inversionista como tal toma en consideración estos y otros elementos. Por supuesto. Para decidir si invierte o no. Y por último están los incentivos fiscales. Ahora bien, tenemos que preguntarnos cómo estamos en estos elementos para después venir y ver el tema de los incentivos fiscales. Y esa es una de mis últimas preguntas para usted, don Nehemías. ¿Estas reformas tributarias planteadas por el gobierno son saludables para atraer la inversión, para mantener la inversión que ya se tiene instalada en Honduras o no? Y en el caso de que no lo fueran, ¿qué plantea usted? ¿Qué hacer con estas reformas? Bueno, son saludables, sí, pero el tema de supervisión, fortalecer la supervisión de las instituciones involucradas. No, el Colegio de Economistas no recomienda en el corto plazo eliminar de tajo estos regímenes especiales. Se tiene que analizar cada industria para determinar. Muchos aspectos de la reforma son importantes y tienen que ver con el control. Y hacia ahí tenemos que enfocarnos. Director ejecutivo del FENAC, concluyamos con lo siguiente. El gobierno ya les tiró la pelota una vez. Ustedes sostuvieron la pelota un tiempo y se la han devuelto al gobierno. En otras palabras, ustedes le han hecho un planteamiento sobre las reformas originales que el gobierno reunió en un documento. Sí. Esas reflexiones, esas interpretaciones, esa especie de contrapropuesta de los empresarios, ¿en qué línea va? Bueno, todas esas observaciones se integraron en un solo documento que lo compiló el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿Sí? Y se lo entregó a las autoridades de CEFIN y aduanas. Y también tengo entendido que con ocasión de la cumbre, el presidente del Consejo Hondureño de Empresa Privada se reunió con la presidenta allá para seguir analizando y discutiendo. La cumbre del fin de semana en República Dominicana. Sí. Tengo entendido que el día de hoy se va a dar a conocer por parte del Consejo Hondureño de la Empresa Privada a sus organizaciones miembros cuál es ese documento final que se le entregó a nuestras autoridades. Pero por el otro lado, creo que casi todas las cámaras hemos tenido acercamiento con los diputados del Congreso porque, como usted sabe, don Darío, esta ley va a ser aprobada o desaprobada en el Congreso Nacional. Así que es importante que nuestros diputados, que al final van a ser los tomadores de decisión, que van a decir si esto pasa o no pasa, tengan criterios suficientes y observaciones suficientes, esperemos que las hayan leído, las hayan estudiado, para poder tener su criterio propio y decir procede o no procede realmente esta ley. ¿Qué es lo que necesita el campo? Más incentivos. Deberíamos de buscar una comparación de los incentivos que tienen los países de la región, como lo ha dicho el presidente del COEP, no somos una isla, estamos en una región que tenemos que competir por oportunidades, por inversión, etc. Para ponerle un ejemplo, en Ecuador la tarifa de energía eléctrica es $0.09 kilowatt, en Honduras es $0.23. Entonces, casi con el triple de costo de energía que lo mencionó entre los múltiples aspectos que mencionó el licenciado Nehemías, nosotros estamos dejando de ser competitivos. Por eso esa palabra no le gusta mucho al gobierno, es el tema de que no somos competitivos, pero los números lo dicen. Por lo tanto, debemos revisar qué está pasando para que nosotros podamos seguir generando empleos. Y recuerde algo, cuando usted tiene energía cara, no le puede trasladar ese costo a un comprador internacional. A él no le interesa. A él le interesa que su camarón, o su producto, o su melón, o su sandía esté competitivo con otros proveedores. Planteado así como está el paquete de reformas del gobierno, ¿se va a volver más complicado producir alimentos? Sin duda. Eso es ineludible. ¿Qué riesgos corremos? Lo que hemos mencionado. Encarecimiento. Encarecimiento a lo interno y fuga de capitales que pueden sembrar o producir estos bienes que se exportan
en otros países de la región que tengan las ventajas. No digamos esas 300.000 hectáreas que usted me mencionaba para que avancemos en que sean más las irrigadas, para que avancemos en el otro 1.500.000 que se nos quedaban sin irrigación. Sí. Bueno, yo le digo una cosa y con mucho respeto. Solo con la partida confidencial de los 17.000 millones, nosotros le ponemos riego a todo Honduras. En un año. Dios santo. Don Nehemías López, déjeme una reflexión final sobre las reformas tributarias que plantea el gobierno y el planteamiento sosegado, inteligente y siempre lúcido del Colegio Hondureño de Economistas. Bueno, la reflexión final es que sentarse con los diferentes sectores a tomar las mejores decisiones en pro de la población, en pro de los más necesitados. Quiero darle este dato. Según una investigación que realizó el FOSDE, Honduras actualmente solamente ha ejecutado el 11% del presupuesto y ya estamos en el primer trimestre, ya finalizando el primer trimestre. Deberíamos ir por el 33, por lo menos. Debería. Entonces, unas reflexiones que hacía también el FOSDE es que en Honduras las políticas públicas no están vinculadas a las necesidades de la población, al hambre de la población, de los que tiene. En nombre de la pobreza se han invertido más de 500.000 millones de lempiras y actualmente los niveles de pobreza son del 74-73%. Entonces, en estos temas tan delicados como es las reformas tributarias, que como tal a nadie le gusta pagar impuestos. Claro. No es algo como yo voy a pagar impuestos, porque sí, se paga impuestos y uno espera que haya condiciones para que de seguridad, de salud, educación. Entonces, el llamado del colegio es al diálogo, a llegar a consensos, a determinar estas reformas, qué es lo beneficioso al final para el país como tal. Muchas gracias. ¿Y el llamado de la FENAC cuál es? No precipitarse, no acelerarse, sino tomarse el debido tiempo y detenerse, analizar cada sector, cómo le favorece o cómo le desfavorece, pensando en el bien colectivo. ¿Cómo ven desde el campo la apertura de relaciones con China? Bueno, le voy a hacer dos comparaciones del 2021. En un telegrama, por favor. Nosotros exportamos a China 75 millones de dólares en 2021 e importamos 140. Es decir, teníamos una relación de 2-1. Nosotros importamos 2.100 millones de China el 2021 y solamente exportamos 14 millones. ¿Qué quiere decir? Que por cada 100 dólares que les compramos a los chinos, apenas les mandamos 60 centavos de dólar. Con relación a Taiwán, que por cada dólar que les compramos, les mandábamos 50 centavos. Entonces, vamos a ver si en esta nueva relación va a haber una compensación que le permita a aquellos productores que enviaban su camarón, su café, su cacao y otros productos a China. Los números son fríos, ¿verdad, don Nehemías? Y no engañan. No cuadran. No cuadran. No cuadran por nada. Muy bien, señores, estoy muy agradecido con su presencia. Les convoco para que en el futuro, lo más pronto posible, hablemos de nuevo en este foro para escuchar sus reflexiones que realmente me han agradado mucho por su lucidez y por la pedagogía que ustedes han ejercido esta mañana con todos nosotros. Muchas gracias. Que Dios les guarde y que tengan mucha prosperidad cada uno en sus actividades. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. A todos, gracias. Adiós.